Le concedo con mucho gusto, congresista Clemente. Si usted me lo permite, presidenta. Interrupción, congresista Meléndez. Gracias, congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Clemente. Presidenta, acabamos de venir de la Comisión de Salud que ha estado la ministra explicando ampliamente referente a este tema de los niños fallecidos, los neonatos, y nos ha demostrado las cifras, y hay que decir a la población en todo su contexto, presidente. En el 2013 teníamos 3.693 niños fallecidos por año, en el 2013. Al 2019, ¿cómo se ha venido reduciendo gradualmente? Que tenemos 1.000 y picos fallecidos. Es decir, hemos reducido 50.79%. O sea, no es como lo quieran vender que el gobierno no está haciendo nada. Sí, por supuesto. Entonces se ha reducido 50.79%, es un gran esfuerzo del presidente y por supuesto la política de la ministra de Salud para reducir este tema. Entonces esa es la cifra real que se tiene a la fecha, y algo más si nos comparamos con los países vecinos, ¿no? Según la fuente de la UNICEF, el 9.2% es el promedio con los países vecinos de América Latina. Y el Perú está por debajo con el 7.5%. No quisiéramos que nos muera un solo niño porque es una vida, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que existe y recibimos una herencia de otros gobiernos que han venido trabajando. Que teníamos más de casi 3.700 niños fallecidos por año. Y hemos reducido 50.79%. Creo que es importante que se hable en todo el contexto, en el caso puntualmente de los niños fallecidos. Y cuando se dice de salud, no estamos haciendo, los hospitales en el interior del país, está un caos. Quiero precisar, presidenta, a la fecha, hospitales que se están construyendo, hospitales que estaban paralizados y se han destrabado, tenemos 19 hospitales en todo el interior del país. ¿Cuánto representa? Más de 3.500 millones de soles de inversión. ¿En qué sitios están? Ayacucho, Puno, Moquegua, Junín, Cajamarca, entre otros. Es decir, Iquitos, Moyobamba. O sea, en este momento, presidenta, sí hay un trabajo que está haciendo el gobierno. Pero claro, a veces hay colegas congresistas que no les gustaría escuchar esto, ¿no? Me gustaría escuchar que esté un caos, un desorden, pero hay que decir en toda su dimensión, hay momentos que reconocer, hay que reconocerlo. Gracias, presidenta. Continúa en el uso de la palabra la congresista María Melgar. Presidenta, sí hay que reconocer, hay que saludar las cosas buenas. Estoy diciendo que en Huaraz es un caso concreto, los terceros aportantes en el PBI, no tenemos neonatal, no tenemos ni UCI. No tenemos. Y han pedido opinión. El ministerio no responde. Entonces yo estoy hablando una realidad de mi departamento que se construyendo. Saludo, hay que saludar las buenas cosas, pero esto es grave. Y la insensibilidad a que yo llamo a reflexión y que se me tome en cuenta y que se me escuche, que pido por intermedio suyo al Premier, es que no hay que ser inhumanos. ¿Pedir 700 millones adelanto de elecciones? Apliquemos el artículo 115 de la Constitución si no nos toleramos. Pero es totalmente falso de la realidad. Yo voy a mi departamento porque sigo haciendo obras sociales y la gente lo que dice, sigan trabajando. Ellos dicen, las leyes no como, y vuelvo a decirlo y lo voy a decir 1000 veces. Me pide una interrupción, si usted me lo permite, y por excepción. Y también estamos haciendo una práctica de precedentes democráticamente, por excepción también la congresista Aramayo. Yo con mucho gusto, si usted me lo permite, ya que estamos aquí en este debate, así es la política, obedece al pueblo, y si tenemos que estar 12 horas, 15 horas, esa es la forma de llegar a un consenso, de llegar a un diálogo, pero no imponer ni con bravuconadas, porque cuando tienen la mochila pesada. Yo no le debo a nadie nada y no tengo que callarme porque el pueblo es primero. Si de verdad quieren hacer una política responsable, por favor. Tiene la interrupción congresista Alejandra Aramayo.
Muchas gracias, congresista Melgarejo. Hacer un par de precisiones. Ciertamente hoy día ha estado la ministra de Salud en la Comisión de Salud. Nosotros estuvimos un momento allí. Sin embargo, las cifras a las que refiere están presentadas de manera parcial por el colega. Datos fetales y neonatales están disgregados en dos grupos. Y si revisamos al año 2019, el número de niños fallecidos son 1.814 más 1.730. Entonces son 3.544 a el día de hoy. No hemos cerrado el año 2019. Usted ha presentado datos parciales y acá tenemos la cifra fetal es 1.814 a hoy, lo que usted ha leído. Neonatal es 1.730 y eso es al octavo, noveno mes, al quinto día del noveno mes del año. Entonces, lo ideal no es cerrar los ojos, no es decir algo que no es cambiar las cosas, hacer una mesa de trabajo. El día de hoy podría comentarle, este es el número de expedientes para adquirir incubadoras en todo el país. Las incubadoras se compran, por cada incubadora hay un expediente técnico. ¿Sabe cuánto se ha ejecutado de la consulta amigable al día de hoy? El 10%. Cifras del MEF. Solamente para adquirir incubadoras en el país se ha ejecutado el 10%. Por ejemplo, para una incubadora en la provincia de Piura, está acá la congresista Marisol Espinosa, y Maritza, hay un expediente técnico. Para 2 incubadoras en Arequipa hay 2 expedientes técnicos. Dígame, ¿eso es la rectoría en el sector de salud? Por supuesto, estamos hablando de la reforma política y el artículo 112 y cuando adelantamos elecciones. Pero la intervención de la congresista Melgarejo, que por supuesto es una intervención sensible, habla de los montos para implementar las decisiones de carácter político, 700 millones para adelantar elecciones. Y yo con las cifras completas. Yo le puedo compartir la información que tengo, es de manera pública, pero hay razón de ser, de que haya un expediente por cada incubadora que se adquiere en el país, 10% de ejecución presupuestal. Yo no estoy en el uso de la palabra, estoy haciendo una interrupción, pero los datos que usted presenta acá, congresista, son absolutamente sesgados, son alejados de la verdad. Y por eso creemos que es importante que el tema de salud pública sea visto con pertinencia. Y hemos invitado a la ministra. No hay un tema de interpelación, es una invitación. Porque la salud pública, que es el primer engranaje de una ciudadanía, debería tener, por supuesto, un criterio de asertividad y de gobernanza. Gracias, congresista. Continúa en el uso de la palabra, congresista María Melgarejo. Yo, por intermedio suyo, decirle al congresista Clemente, le estimo bastante, pero por esta vez no, porque al tema ya, ¿no? Ya, presidenta, por favor, he concluido. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Arce. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo, saludar al Premier, saludar al ministro de Justicia y hacer una precisión. He llegado cerca de las 7 de la noche porque hemos estado desde las 2 de la tarde en la Comisión de Salud. Y lo sorprendente, presidenta, para que pueda, sí, le voy a dar la interrupción si me permite, porque es importante hablar de un tema tan sensible como son las muertes de bebés prematuros. Y por supuesto, no debe haber ni siquiera un solo muerto. Y acá en el Congreso, presidenta, en el Pleno se hizo el minuto de silencio, como corresponde, evidentemente. Se ha tocado el tema. Pero para sorpresa, ojalá que la prensa mañana tome la foto de cómo ha terminado la Comisión de Salud, con 5 congresistas. Es cierto, habían algunos congresistas que corresponden a la Comisión de Constitución y se han venido a la Comisión de Constitución. Particularmente me parece una falta de coherencia. Hablamos de un tema tan sensible y se requiere la respuesta de la ministra porque se le ha hecho una serie de preguntas relacionadas al tema para de alguna manera llegar a un consenso, lo que tanto se está hablando entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y cuál ha sido el epílogo? Esa imagen. Y la imagen
vale más que 1000 palabras. Los congresistas brillaban por su ausencia de la Comisión de Salud. Entonces, seamos coherentes, no hagamos utilización de temas tan delicados y tan sensibles en nuestro país. Si el Congreso quiere asumir con responsabilidad, tiene también parte del compromiso. Va a discutir y ahí vamos a ver cuál es el grado de compromiso respecto a la atención de ese tema. Me pido una interrupción y no sé si algún otro congresista también quiere interrupciones para que después me permitan desarrollar las ideas con el mayor de los gustos y en ese espíritu democrático que ahora sí están permitiendo desarrollar la idea y la posición, por más incómoda que sea. Tiene el uso de la palabra congresista Clemente Flores. Gracias, Presidenta. Primero, para precisar a la congresista Aramayo, yo nunca me atrevería a dar una información falsa, y mucho más tratándose de los niños que han fallecido, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, compatriotas. Jamás, Presidenta. Las cifras están a la vista y podríamos entrar a discutirlo. Pero más allá, Presidenta, tenemos pleno conocimiento por el tema de la descentralización. Los que manejan realmente los recursos son los gobiernos regionales. ¿Quién designa a la gerencia regional de salud? ¿No es el gobernador regional? ¿Quién prepara el presupuesto anual de su medicamento, sus requerimientos, sus equipos? ¿No es el gobierno regional? Entonces, son los gobiernos regionales que tienen que prever y todos sus requerimientos necesarios para el tema anual. Pero acá nos tratan de que el gobierno asuma una responsabilidad cuando no le corresponde. Pero a pesar de eso, Presidenta, la ministra dio a explicar paso a paso el avance, cómo se está trabajando en el sector salud. Y creo que acá estamos viendo otro tema importantísimo, el tema del debate en la Comisión de Constitución sobre la propuesta presentada y no salirnos de acá. Hemos entrado a este tema porque la congresista lo ha mencionado y hemos respondido a eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la siguiente interrupción la congresista. ¿A quién le está concediendo, por favor? A la congresista Alejandra Aramayo. Tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, congresista Arce, muy amable. El Congreso de la República, Presidenta, ha aprobado la ley 30895. Esta ley es la ley que fortalece la función rectora del Ministerio. Entonces, parte de los argumentos esgrimidos hoy por la ministra de Salud al decir que eran los gobiernos regionales los responsables de la implementación o no del equipamiento de los hospitales es falso. Y espero alcanzarle respuesta. Gracias por la interrupción, pero nosotros dimos esa ley para decir que si bien es cierto las competencias, según la ley de bases de descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales, tienen competencia los gobernadores al nombrar a los directivos y a los gerentes regionales, pasaba por el acompañamiento y la rectoría del Ministerio de Salud. Entonces, si usted pregunta, ¿tiene responsabilidad la ministra de Salud? Seguramente la tiene. Esta ley es de diciembre, es del 28 de diciembre del año 2018. Fecha, Día de los Inocentes. ¿Y sabe qué? Hasta ahora no está reglamentada, como muchas de las leyes. ¿Y qué es responsabilidad del Congreso reglamentarlas? No, pues. 2 centímetros de sentido común. Esas leyes las tiene que reglamentar el Ejecutivo. Y esa es la rectoría que se requiere. De gobierno a gobierno, que se compren las incubadoras, que se haga una mesa de trabajo en ese sentido. Entonces, cuando decía el congresista Arce, sí, nosotros estamos también desde las 2 de la tarde viendo el tema de Tía María en la Comisión de Energía y Minas. Hemos estado en la Comisión de Salud, de donde somos accesitarios, y hemos cumplido en estar a la hora recibiendo al Premier para ver el tema de la reforma política. Ya quisiéramos tener el don de la ubicuidad y estar en la foto final en la Comisión de Salud. Lamentablemente nuestras responsabilidades no nos lo permiten. El tema de salud es un tema sensible, que no merece ser capitalizado por nadie, pero necesitamos soluciones también. Gracias, congresista Arce. Gracias, congresista Aramayo. Continúe en el uso de la palabra el congresista Arce. Por favor, congresista.
para después desarrollar. Por Le excepción, agradezco tiene el uso de la le palabra la agradezco por congresista excepción, Bartra. Presidenta, sin embargo, solamente para hacer una precisión. Las interrupciones no son para repartir intervenciones. Las interrupciones son para que en el momento en el cual haya que hacer una precisión, éstas se presenten. No se trata de que yo reparto las interrupciones para que después no me interrumpan. No es así, Presidenta. Solamente es bueno recordar para tener un buen manejo del debate. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista Bartra. Continúa en el uso de la palabra congresista Arce. Gracias, Presidenta. Hemos sido testigos de esa voluntad democrática de participación en la comisión el día de hoy y cómo se ha direccionado cuando se han expresado posiciones discordantes, incómodas y sobre todo verdades de lo que viene sucediendo en este Congreso. Y regresemos al tema. Y el tema es ¿por qué se genera esta crisis? Al ¿Por qué se congresista genera? Arce, la congresista Beteta está pidiendo una cuestión de orden. Tiene el uso de la palabra, congresista. Ve, congresista, me están interrumpiendo. Yo he pedido por eso que hagan todas las interrupciones porque quiero desarrollar mi idea. Si usted me interfiere, no va a ser posible poder expresarme de la manera más adecuada. Y no es la primera vez, Presidenta. Por eso, con la mayor vocación democrática de mi parte, la mejor voluntad. ¿Quieren intervenir? Por favor. ¿Quieren hacer interrupciones? Es la oportunidad. Y no es un tema de discreción. Estoy tratando de generarme el espacio para que pueda explayarme. Si me Muy bien, permite. tiene el uso de la palabra la congresista Beteta para sustentar su cuestión de orden. Gracias, Presidenta. Lamento que el colega Arce no aprenda y no respete el reglamento. Lo que acabo de pedir está dentro del marco del reglamento en el artículo 59, congresista Arce. Las cuestiones de orden se puede solicitar en cualquier momento y es lo que estoy haciendo para pedirle de manera respetuosa. Todos merecemos respeto. No hay derecho a que usted, por discrepar con nosotros, pueda siempre tener expresiones ofensivas. Yo creo que hay que saber tener los debates con altura. Usted está en todo su derecho de poder decir lo que piensa del proyecto de ley, pero lo que no se puede permitir, Presidenta, por su intermedio, con el respeto del Premier y del Ministro de Justicia y todos los demás, decir que no se está respetando. Decir que por fin nos dejan. No es así, congresista Richard Arce. Yo le pido y apelo a su comprensión, a su caballerosidad, que nos respete a los que estamos también bastante tiempo aquí, escuchando, porque son temas importantes. Podemos discrepar, podemos debatir, podemos discutir, pero no hay razón de seguir pretendiendo, con su discurso, desprestigiar a este Parlamento. El que no está conforme, las puertas también están abiertas para no estar viniendo y acá saboteando todo el tiempo el trabajo de manera democrática que venimos todos a trabajar. Usted y yo tenemos la responsabilidad de trabajar, pero eso no hay derecho a que nos podamos faltar de respeto y decir que no se está trabajando, que no nos dejan expresar. Yo he visto que a todos los que han pedido interrupciones les han dado, incluso a veces 3 cuando debería ser 2 excepcionalmente. Entonces yo le pido por favor, congresista Richard Arce, por su intermedio, señora Presidenta, centrémonos al tema y también respetemos a nuestros invitados. Gracias, Presidenta. Congresista Richard Arce, continúa en el uso de la palabra. Todavía no he empezado, Presidenta, a esgrimir la posición que tengo, pero veo que ya se ha generado cierta oposición. Yo quisiera saber si en algo he ofendido, si mi característica ha sido expresar alguna palabra fuera de lugar, si tengo lenguaje coprolálico, no sé. ¿Cuál será la intención cuando hablan de ofensas? Decir la verdad, no nos van a callar, Presidenta. Así pretendan inventar denuncias falsas, así pretendan ingresar a mi despacho teniendo llave acá en el Congreso de la República. Al contrario, nos fortalece nuestra posición, porque nos da el sentido de que estamos con la razón. Y ahora, si me permite, Presidenta, recién voy a empezar, y hay que hablar las cosas con la verdad por delante. Lo primero, ¿por qué se genera esta crisis, Presidenta? Creo que ese es punto elemental y sustancial. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque yo he escuchado a algunos congresistas mencionar que este es el mejor Congreso. Y realmente, lo ha mencionado la congresista. Pero bueno, vamos a empezar con alusiones.
mi directo Ya amigo dijo. Víctor Andrés. Congresista. Se han expresado de esa manera y siento que Presidenta, estamos en dos mundos. congresista, solo un minuto. Lo siento, estamos en... Pero A través voy a sustentar por qué de la presidencia. Voy a solicitarle, congresista El uso de la Melgarejo, palabra. congresista El uso de la palabra he Arce. pedido desarrollar. Si me va, Congresista Arce. Presidenta, si me Voy van a interrumpir, me voy a van a quitar invocarle- la hilación. Voy a invocarle que se ciña Es al mi tema de derecho. debate para que podamos escuchar su aporte. Tenga la bondad. Presidenta, hablar el fundamento de por qué si se ha llegado a usted esta hace situación, alusiones- viendo que Si usted hace alusiones, le van a pedir. Entonces hay que continuar con el debate. Tenga la bondad, continúe con el debate, continúe con su aporte, lo queremos escuchar. Gracias. yo lo que le pediría, Presidenta, con todo respeto, ¿pueden permitirme desarrollar mi posición? Que evidentemente va a ser incómoda, pero déjeme desarrollar. No, me cortan la hilación si hay cantidad de interrupciones, Presidenta. Con objetividad, estoy centrándome en el tema. Estoy hablando del fundamento por qué hemos llegado a esta circunstancia. Es elemental para poder entender qué es lo que está sucediendo y por qué se está pidiéndose a través de un proyecto legislativo una reforma constitucional para el adelanto de las elecciones. Porque parece que habría dos mundos paralelos. Un mundo donde este Congreso ha funcionado de la manera más ideal, donde han facilitado la promoción de los proyectos de demanda nacional, donde acá se ha ayudado y se ha habilitado a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales las investigaciones a organizaciones criminales. Tenemos más bien otro escenario, Presidenta, para otros congresistas y sobre todo para la población que nos está siguiendo y nos está viendo. Acá hay un Congreso que está cuestionado por obstruccionista, al extremo que es inclusive uno de los fundamentos básicos de una denuncia fiscal que tiene involucrada a la propia señora Keiko Fujimori. Entonces, con objetividad. Lo concreto, Presidenta, es ese el origen de esta situación. Un Congreso que ha generado esos blindajes en un escenario de corrupción extrema. Lavallato nos ha mostrado la miseria de nuestra clase política, porque en este caso son presidentes de la República, las más altas autoridades, involucradas en presuntos actos de corrupción. Evidentemente lo que se requiere es que el Poder Judicial, el Ministerio Público tenga todas las herramientas e investigue. Y paralelamente a eso salen los audios de la vergüenza, donde aparecen estos jueces y fiscales traficando sentencias. ¿Y qué tenía que hacer el Congreso de la República a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente? Y estuve acá presente con varios de ustedes. Habilitar, no tenía que sentenciar, permitir que se desarrolle la investigación. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del Congreso frente a esos casos de Inostroza, de Chávarri, de los hermanitos? Y hemos seguido y podemos seguir enumerando inclusive casos de congresistas que pretendieron meterse en la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Evidentemente no se ha dado eso y por eso es la indisposición de parte de la población frente a una institución tan importante. Por supuesto que sí, va a cumplir 200 años de vida republicana, que ha permitido desarrollarnos en estos 200 años, Presidenta. Pero en este momento la descalificación ya no es solamente este periodo parlamentario, sino es a la propia institución. Presidenta, lo concreto y lo que hemos visto, y por intermedio suyo me dirijo al Premier, lo que existe acá es que no hay la voluntad política. Y no va a haber la voluntad política para poder aprobar esta propuesta de reforma constitucional del adelanto de las elecciones. Deberíamos ser mucho más responsables y ser sinceros, poner las cartas sobre la mesa. De una vez por todas, que se archive si es posible el proyecto. No generemos estas dilaciones. Estamos 3 de septiembre, Premier, por intermedio de la Presidenta, y recién 4. Gracias, Presidente. Debe ser el cansancio que ya me está haciendo perder un poco de noción del tiempo, porque hemos estado esperando todo el mes de agosto para ver si se instalaba la Comisión de Constitución, para ver si responsablemente teníamos una respuesta. Y fíjense cuál es la respuesta. Se ha remitido a la Comisión Europea por la democracia, conocida como Comisión de Venecia, un espacio consultivo, evidentemente dentro del respeto institucional
para que opine sobre la reforma constitucional. Y ya tenemos la respuesta. Vienen ahora el mes de septiembre y en el mes de octubre van a tener un pronunciamiento. Evidentemente eso abona a toda la estrategia dilatoria de haber instalado las comisiones. He revisado, yo estoy 3 años en el Congreso, Presidenta, por intermedio suyo quiero dirigirme al Premier y al Ministro de Justicia. En estos máximo ha sido 15 de agosto para que las comisiones del Congreso de la República empiecen a sesionar. Y eso no se ha dado. Estamos 4 de septiembre, como usted menciona, y recién estamos abordando el tema, recién las comisiones están empezando a desarrollar. Y ahora existe el pretexto perfecto. Y ese ha sido mi rol incómodo, exponer lo que se quiere desarrollar como estrategia dilatoria. Van a esperar la opinión consultiva, que sí es importante, es la Unión Europea, pero repito, consultiva. Pero tienen el argumento para decir, mientras no tengamos la opinión, no podemos emitir nosotros todavía una decisión, porque también se ha invitado de manera objetiva a diferentes constitucionalistas, especialistas, excongresistas, allegados a la Comisión de Constitución, para que también den sus opiniones al respecto. Con lo cual se está jugando con el calendario electoral, porque el calendario electoral tiene plazos, y los plazos, por más buena voluntad, se tienen que respetar, porque evidentemente se requiere inscribir una lista, se requiere seguir el proceso de tachas y una serie de procedimientos, más aún con la aprobación de la reforma política. Entonces los tiempos se nos van acortando. Y al seguir con la estrategia dilatoria va a llegar el momento donde la Comisión de Constitución, presumo, no tengo una bola mágica, no tengo el arte pitonizo ni nada por el estilo, pero presumo que van a decir, ups, nos ganó el tiempo. Tenemos la mejor voluntad, pero ya no se puede adelantar las elecciones porque ya no llegamos al 28 de julio del 2020 con un nuevo Congreso, con un nuevo presidente de la República. Ese es un gran detalle. Se va el presidente y se van los congresistas. Algo muy importante respecto a los antecedentes del caso del expresidente Hugo Chávez, que él sí se quedó en el gobierno. Hay que hacer esa pequeña digresión, esa pequeña diferencia. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, evidentemente, hay una estrategia dilatoria, se habla de los presupuestos, se dice se va a gastar 700 millones. Presidenta, por intermedio suyo, me dirijo nuevamente a los ministros. En las elecciones del 2016 se gastaron más de 600 millones. Las próximas elecciones con la reforma política va a haber primarias, va a haber una primera vuelta, va a haber una segunda vuelta. Es razonable el monto del presupuesto. Y siempre cuando se habla de presupuestos vamos a saltar el grito al cielo, porque evidentemente hay otras demandas. Y por supuesto que sí, que se tienen que atender esas demandas. Pero yo estuve acá en el Congreso, Presidenta, cuando se argumentó en contra de los panamericanos y se decía ¿por qué se gasta tanto dinero? Acá en cada una de las exposiciones en el Pleno del Congreso. Pero también estuve en la inauguración y en la clausura en el Estadio Nacional. Yo fui con mi familia, con mis menores hijos, y vi a varios de los congresistas donde seguro nos hemos sentido orgullosos de que el Estado haya invertido en desarrollar ese evento deportivo tan importante que ha mejorado la imagen del país y que tenemos ahora sí infraestructura para que en el futuro podamos desarrollar. Hay todo un tema ahí para poder seguir explicando. ¿A qué va? Va al tema de la coherencia respecto a los presupuestos. ¿Por qué no gastas en esto y gastas en esto? Evidentemente, ahí está la responsabilidad del Congreso. Yo reto a todos los congresistas acá presentes que ahora que va a presentar el Premier, por intermedio suyo, la ley de presupuesto, sea la gran oportunidad. Aprendamos a distribuir de manera más eficiente, que no sea más el Congreso una mesa de partes respecto a las disposiciones que viene de economía, que tengamos la capacidad para hacer una distribución eficiente y eficaz, para evitar que surjan esas muertes prenatales de estos bebés. De la misma manera, una serie de demandas en el seamos eficientes y cumplamos también nuestro rol de fiscalización para caerle encima de esos gobiernos regionales que se han gastado la plata, por ejemplo, en comprar canastas navideñas. Entonces el tema presupuestal es bastante subjetivo y se presta a diferentes análisis. Ahora, presidente, yo saludo que en un ambiente democrático tengamos que dialogar. Creo que son los elementos básicos de la democracia, más aún si hay una discrepancia. Y saludo que el presidente del Congreso, Laichea, vaya y se siente con el
pública y que planteen cada uno sus agendas, podrían ser hasta discordantes. Lo que sí no voy a estar de acuerdo, Presidenta, es con la falta de coherencia a la hora de plantear las propuestas. Porque por un lado, para el discurso, para la tribuna, para el atrio, bienvenido, el diálogo, el discurso. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en el Congreso como respuesta? Yo hablo por el Congreso porque soy parte de este Congreso. El día de hoy estuve en la comisión.